día de hoy, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicinas, también FELSOCEN y bueno, los comités de CPA, CPC y CEPAES tienen el agrado de presentar al ponente Wagner Ríos, que está a cargo de la ponencia de El impacto de la salud mental en las enfermedades cardíacas, una revisión en investigación científica. El estudiante Wagner Ríos es estudiante de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Es también tercer lugar en el Congreso Científico Nacional de SOCIMED del 2023 en la categoría de trabajos de investigación. También es un estudiante investigador nivel avanzado FELSOCEN, es miembro en la Red de Eficacia Clínica y Sanitaria. También es pasante en el Centro de Investigación en Atención Primaria de Salud y ponente en el primer Congreso de Educación Médica del 2022. Wagner, ¿te encuentras ahí? Sí, muy buenas noches. Perfecto. Buenas noches, Wagner. Chicos, por el chat también se les estará pasando el pretest para que lo puedan llenar correctamente. Wagner, te doy paso para que inicies la ponencia. Excelente, muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Es un enorme gusto estar con todos ustedes. El día de hoy vamos a ver una revisión en lo que viene a ser la investigación, sobre todo relacionado a lo que viene a ser salud mental y el área de la cardiología. ¿Por qué es importante revisar algunos artículos? Es esencial, ya que esto nos va a permitir de alguna manera ver qué resultados han tenido, ¿no?, los estudios referentes tanto a salud mental como también al área de cardiología. Por lo cual, hoy día vamos a ver algunos estudios principales que relacionan lo que viene a ser la cardiología con la salud mental. ¿Hay algún beneficio? ¿Qué necesidades hay en este momento, ¿no?, en la actualidad, en estos estudios? Vamos a verlo. ¿Me confirman si se logra visualizar mi pantalla? Sí, Wagner, sí se ve. Excelente, muchas gracias. Bien, entonces, vamos a ver el impacto de la salud mental en las enfermedades cardíacas, una revisión en investigación científica. Listo. Empecemos con una definición y un propósito. ¿Por qué tenemos que estudiar esto? Sabemos que actualmente las enfermedades cardíacas han ido expandiendo y no solamente es un problema a nivel mundial, sino que es un problema a nivel local. Es necesario el estudio, las investigaciones a través de este tipo de área, ¿no? ¿Por qué estudiar la cardiología? Porque sabemos que la cardiología es básica y fundamental en la necesidad de la fisiología humana. Si una persona tiene enfermedades cardíacas, es predisponente a desarrollar enfermedades pulmonares, también se puede relacionar enfermedades digestivas, entre otras, ¿no? Y en todo se resume es que si una persona tiene una enfermedad cardíaca, va disminuyendo su calidad de vida. Esto es innegable. Claro que sí, pero también tenemos que ver la salud mental. La salud mental va a ser muy importantísima y puede ser un factor predisponente a la aparición de otras enfermedades u complicaciones. Entonces, es aquí la necesidad, el por qué estudiarla. Y sabemos que las enfermedades cardíacas engloban una variedad de condiciones, ¿no? Podemos hablar de enfermedad coronaria, también, ¿no? Un estado que es casi terminal, que viene a ser la insuficiencia cardíaca, las arritmias y las valvulopatías. Todas ellas se relacionan entre sí y tienen algunas características, como por ejemplo, la mayoría son a largo plazo. ¿Y a qué me refiero, no? Si bien pueden tener un tratamiento, este va a ser continuo y crónico. O sea, el paciente tiene que tener un tratamiento de por vida, ¿no? Se podría decir. Y puede variar también, ¿no? Dependiendo de las necesidades de cada paciente. Tiene una gran gravedad y puede ser una causa de mortalidad en todo el mundo. Entonces, aquí nos hacemos la pregunta, ¿será necesario solamente tratar al paciente desde un punto de vista farmacológico o un punto de vista terapéutico? ¿Acaso, además de la enfermedad cardíaca, no hay otras cosas que también están influyendo en él? Entonces, aquí es necesario también ver lo que viene a ser la salud mental, ver cómo va evolucionando el paciente. Claro que sí, realizar un seguimiento, pero no solamente ver la enfermedad cardíaca, sino también la salud mental, que puede ser un factor predisponente en lo que viene a ser el desarrollo de esta enfermedad cardíaca. ¿Y quiénes nos respaldan? Pues evidentemente los artículos científicos son la base de respaldo frente a estos conceptos, ¿no? Y sabemos que la salud mental va a ser un estado de bienestar en que una persona puede realizar sus habilidades, afrontar el estrés normal, ¿no?, de la vida, ¿no? Trabajar de una manera productiva y también lo que viene a ser, ¿no? Tener una buena calidad de vida, en pocas palabras, ¿no? Porque poco a poco va a ir influenciando en lo que viene a ser la persona. Ok.
Ahora, es fundamental analizar algunas bases en lo que viene a ser respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, podemos ver algunos factores de riesgo psicosociales, mecanismos biológicos que se ven involucrados, entre otros. Empecemos con lo que viene a ser factores de riesgo psicosociales. Cuando hablamos de factores de estos riesgos, nos podemos referir a algunos puntos, como lo que viene a ser el estrés crónico, ¿no? Por ejemplo, si una persona con una enfermedad cardíaca ya predisponente sufre de estrés y este es prolongado, no recibe un tratamiento, ¿qué creen ustedes? ¿Que el paciente va a mejorar o va a empeorar? ¿Mm? Algunos estudios sugieren que incluso esta persona puede desarrollar aún más su enfermedad, ¿no? Y tener más complicaciones. ¿Ok? Y ya que esto, de alguna manera, se ve que el estrés puede tener un mecanismo fisiopatológico y también concluyente en el paciente. ¿Por qué? Porque el estrés genera una inflamación crónica, ¿no? Y de esta manera también el paciente, su calidad de vida va bajando poco y poco y se puede también acompañar incluso, ¿no? De problemas en la nutrición, ¿no? Y también la falta de ejercicio. Entonces, todo esto va construyéndose poco a poco y puede ir empeorando, ¿no? La salud del paciente cardiológico. Ahora, otro problema que también se puede generar es lo que viene a ser la depresión y la ansiedad, ¿no? Sabemos que en estas situaciones los pacientes tienen continuamente, ¿no? Debido al hecho de cómo se sienten, a no continuar el tratamiento, ¿no? Supongamos que tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca. Ok, está bien, está recibiendo todo el tratamiento médico, pero él sufre también de ansiedad y depresión. ¿Acaso él tendrá las mismas ganas, ¿no? El mismo estado de ánimo para poder afrontar su enfermedad? Claro que no. Y se han visto muchos casos en que pacientes con insuficiencia, ¿no? U otra enfermedad cardíaca, si bien pueden comenzar su tratamiento, debido a la ansiedad, depresión y otros estándares, dejan el tratamiento. ¿Y esto que lleva? A que la enfermedad empeore. Listo. Entonces, ¿qué más también es importante tener en cuenta, no? En estos casos, va a ser esencial tener en cuenta lo que viene a ser el autocuidado. ¿Por qué, no? Porque cuando hablamos de factores de riesgo psicosociales, no solamente hablamos el hecho de que el paciente ya recibe un tratamiento y la cosa queda ahí, no, sino que el paciente mismo tiene que tener un autocuidado propio, ¿no? ¿A qué nos referimos? En la alimentación, incluso también en el seguimiento de lo que viene a ser la medicación, ¿no? Para que el paciente tenga un tratamiento continuo, tiene que respetar sus horarios de la medicación, ¿no? También tener un buen hábito alimenticio, entre otros. Y si mi paciente se encuentra con ansiedad, depresión, ¿no? O algún otro estado de ánimo decayente, ¿va a poder continuar su tratamiento de manera efectiva? Claro que no. Entonces, con esto que estamos viendo, que todo se relaciona, ¿no? Todo tiene concordancia. Si una cosa empieza a fallar, hay deficiencias en algún concepto, lo demás también empieza a fallar. He aquí la importancia de por qué tenemos que relacionar siempre la salud mental con las enfermedades cardíacas, ¿no? Para que todo vaya de la mano. No solamente tratar la enfermedad, sino también al paciente. Muy importante. ¿Ok? Y bueno, entonces es aquí donde que estamos viendo ya la importancia, ¿no? De por qué estudiar estos conceptos, por qué relacionar la salud mental con lo que viene a ser la cardiología. Y ahora, lo que hablamos, ¿no? Vamos a ver que también existen mecanismos biológicos. Y estos mecanismos biológicos van a ayudar mucho en lo que viene a ser la formación, ¿no? De las enfermedades cardíacas en caso haya deficiencias en la salud mental de las personas, ¿no? ¿Y a qué nos referimos? Estados de ansiedad, estrés continuo, depresión, entre otros, que pueden terminar, ¿no? Complicando aún más la salud del paciente. ¿Ok? Y cuando hablamos de mecanismos biológicos, ¿a qué nos referimos? Podemos hablar incluso también, en este caso, de lo que viene a ser la respuesta al estrés, ¿no? En estos pacientes. Ya que, por ejemplo, no todas las personas reaccionan de la misma manera a lo que viene a ser el estrés. Y justamente aquí viene la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene un estado prolongado de estrés, es más común a que se genere una inflamación crónica, ¿no? Y esta inflamación crónica va afectando todo el cuerpo, ¿no? Y también específicamente a quien empieza a molestar también al sistema cardiovascular. Entonces, esta continuidad de lo que viene a ser la inflamación crónica va afectando aún más, ¿no? A un paciente, supongamos que tenga arritmia cardíaca, un paciente que tenga insuficiencia cardíaca, o entre otros, esta inflamación crónica poco a poco va perjudicando su salud, en pocas palabras. Entonces, frente a esto, ¿qué tenemos que hacer, no? Se tienen que generar intervenciones y tratamiento. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que el paciente, si bien está sufriendo una enfermedad cardíaca, a partir de lo que sucede aquí, él también tiene que recibir un tratamiento, ¿no? Psicológico.
¿Por qué? Porque una vez que una persona recibe una enfermedad cardíaca, ¿no? Empieza un nuevo estilo en su calidad de vida, ¿no? Tiene que tener nuevas indicaciones, quizás nuevos horarios, ¿no? Nuevos hábitos. Entonces, esto puede chocar a la persona al comienzo. Y frente a esto es necesario siempre tener un apoyo psicológico, ¿no? Para poder ir de la mano tanto el tratamiento terapéutico y que la persona se encuentre en un estado de ánimo y óptimo, ¿no? Para que pueda de esta manera solucionar muchas cosas, ¿no? Tanto evitar el estrés, asimismo también, ayudaría mucho incluso a que el paciente siga su tratamiento adecuadamente, ¿no? Que no deje su tratamiento. Y entonces dentro de esto vamos a encontrar factores que contribuyen al bienestar emocional y estrategias de prevención y manejo que más adelante vamos a ver. Entonces, aquí es necesario ir revisando algunos estudios, ¿no? Y por ejemplo, aquí encontramos una review, ¿no? Una revisión sistematizada con metaanálisis y argumentos para la prevención. ¿Y por qué aquí la importancia de este estudio, ¿no? ¿Por qué lo he escogido? Sabemos que cuando hablamos de investigación hay estudios de base primaria y base secundaria, pero lo que viene a ser las revisiones sistemáticas van a ser un conjunto, ¿no? De análisis de la evidencia hasta el momento. Por ejemplo, si queremos estudiar lo que viene a ser, ¿no? Un tema relacionado a lo que viene a ser enfermedad cardiovascular, ¿no? Y también salud mental, es importante tener estudios de evidencia. Y qué mejor que una revisión sistemática, pero una revisión sistemática con metaanálisis. ¿Y en qué se diferencia una revisión sistemática normal de lo que viene a ser una revisión sistemática con metaanálisis? En la que tiene el metaanálisis, viene a ser de un criterio metodológico más eficiente, ¿no? En pocas palabras, ya que se hace una comparación estadística de los resultados al final, donde que todos los estudios incluidos tienen que tener un criterio metodológico para que tengan equivalencia y de esta manera los resultados sean más claros y precisos. Muy importante, ¿no? Por eso el hecho de los metaanálisis. Ok, entonces aquí vemos un estudio llamado Detección de Malestar Psicológico y Riesgo de Enfermedad Cardiovascular y Mortalidad Relacionada, ¿no? ¿Qué vieron específicamente en este estudio, no? Por ejemplo, el término angustia psicológica, que en estos casos incluye síntomas elevados como la depresión, ¿no? De ansiedad, trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que puede ser continuo también y va afectando, ¿no? Imaginen, si una persona tiene un trastorno de estrés postraumático, ¿podrá realizar su vida de forma normal? ¿Podrá seguir su tratamiento médico de forma normal? Claro que no, ¿no? Incluso también estrés psicosocial. Todos estos se relacionan en que van afectando la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿cómo el paciente puede seguir su tratamiento si su calidad de vida igual sigue bajando, ¿no? Tanto quizás, ¿no? Por alguna complicación, ¿no? U otra, el paciente tiene que tener siempre un seguimiento, va a ser muy importante, ¿no? Ya que no solamente ese estudio, sino otros estudios identifican que si el paciente tiene un buen seguimiento en lo que viene a ser, ¿no? La salud mental, tiene mejores resultados, ¿no? En su tratamiento, ¿no? Pero se ha visto otros casos que, por ejemplo, ¿no? Que pacientes con ansiedad, depresión u otra situación tienen mayor mortalidad en lo que viene a ser, ¿no? Riesgos cardiovasculares o enfermedades cardiovasculares. ¿Ok? Entonces, siempre va a ser necesario, muy aparte de los estudios primarios que se publiquen, una revisión sistemática. ¿Por qué? No? Porque nos permite dar una síntesis actualizada para permitir recomendaciones prácticas, ¿no? Porque sabemos que en una revisión sistemática se juntan los estudios primarios y se hace una selección, ¿no? Metodológica adecuada basada en los criterios, ¿no? Siempre llevando consigo la calidad de la evidencia, que es muy importante. ¿Ok? Y sabemos que como todo estudio de revisión, si es en búsqueda, ¿no? Se hace en búsqueda. Por ejemplo, aquí hicieron búsqueda en MedLife, en Vice y SciInfo, ¿no? Con estudios publicados entre 2017 y 2022, ¿no? Que incluyeron en los criterios de selección, que es muy importante, adultos sin un diagnóstico psiquiátrico previo. Y a estos adultos, ¿qué se le hizo? Se le hizo pruebas de detección al inicio para poder detectar depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, estrés o algún síntoma general de salud mental, ¿no? Y justamente después de esto se le hace un seguimiento, ¿no? De 6 meses para poder determinar si tenía un riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, ¿no? ¿A qué nos referimos con enfermedad cardiovascular? Fibrilación auricular, síndrome coronario agudo, alguna enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular periférica, también insuficiencia cardíaca o alguna combinación de estas. ¿Ok? Entonces, frente a esto, una vez se ha realizado la búsqueda, se cumple con los criterios de inclusión en el estudio, se hace una extracción, se realiza, ¿no? Al final un metaanálisis, que es una comparación estadística de los resultados, para agregar de esta manera los resultados y determinar si los niveles clínicamente significativos
de malestar psicológico estaban asociados con la aparición de la enfermedad cardiovascular, ¿no? En pocas palabras, si el malestar psicológico influye en el aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué pasó? En los resultados de la búsqueda identificó 28 investigaciones que tenían, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 658.331 participantes, donde que el 58% eran mujeres, ¿no? Y de todos estos estudios, como siempre les menciono, en los metaanálisis se tienen que cumplir criterios metodológicos y 15 estudios tuvieron datos adecuados para el metaanálisis primario, ¿no? Que indicaron que aquellos que informaron un alto malestar psicológico, aquellos pacientes que tenían alto malestar psicológico, tenían un 28% mayor de riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular en aquellos que tenían un malestar psicológico bajo o ningún malestar. Entonces, frente a esto podemos ver, ¿no?, cómo la evidencia respalda la idea de que si la persona tiene alguna molestia psicológica, depresión o ansiedad u otro, esto aumenta las posibilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares o incluso, si el paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular, aumenta las probabilidades de que esto empeore. Conclusiones. La detección rápida de un malestar psicológico va a ser un enfoque útil y eficiente para poder comprender el perfil de riesgo de la enfermedad cardiovascular de un individuo, ¿no? Pero frente a esto no solamente nos quedamos con el estudio, siempre va a ser necesario otros estudios que respalden, ¿no?, la realización de estas variables, por ejemplo, ¿no? Se pueden utilizar también, ¿no?, el análisis por sexo, género, ¿no?, para ver los beneficios de la detección del malestar psicológico tanto en hombres y mujeres, cómo influye, ¿no?, dependiendo del género, y de esta manera va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque si identificamos el problema, podemos generar ya, en este caso, ¿no?, la solución, ¿no? Y esto es lo importante de la investigación, porque la investigación ayuda a identificar los problemas, ¿no?, que pueden suceder tanto en la salud pública, en la medicina, ¿no?, dependiendo de qué rama se elija investigar, ¿no? En este caso, la cardiología. Si acá encontramos la necesidad de que pacientes que tienen malestar psicológico aumentan el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, ¿qué se debe hacer, no? Implementar quizás estrategias mejores en la que haya una combinación tanto de el cuidado de la salud cardiovascular, pero también el cuidado de la salud mental, ya que si se trata esto de fondo, podremos tener mejores resultados y evitar complicaciones. He aquí la importancia de la investigación, ¿no? Y sobre todo una investigación con buena calidad metodológica, ¿no? En este caso es una revisión sistemática con un metaanálisis que siempre se caracteriza que los estudios estudiados tienen que cumplir con un criterio metodológico eficiente. Ok. Y ya, ahora vemos aquí, por ejemplo, ¿no?, otro estudio, otra revisión. ¿Y qué vieron aquí, no? Por ejemplo, ¿no?, la depresión y la enfermedad cardiovascular, ¿no? Una revisión clínica. ¿Qué tanto se asociaba lo que viene a ser la depresión con la enfermedad cardiovascular, ¿no?, en estos pacientes? Y como podemos observar, incluso también incluye gráficos este estudio, ¿no?, muy interesantes, ¿no?, donde que relacionan lo que viene a ser la depresión con la enfermedad cardiovascular, ¿no? Se ven incluso también lo que vienen a ser algunos mecanismos biológicos, ¿no?, potenciales, ¿no? Aquí se va a ver involucrado lo que viene a ser el sistema nervioso autónomo, ¿no? También algunos receptores, también, ¿no?, algunos factores de coagulación también, ¿no?, como los fibrinógenos. Y sobre todo aquí algo muy importante, ¿no?, que les había mencionado anteriormente, ¿no?, la inflamación. Este estado de depresión comúnmente y a largo plazo lleva a una inflamación crónica. Y sabemos que una inflamación crónica no es buena para el paciente, sino que incluso puede empeorar, ¿qué cosa? La enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, aquí también se ve afectada la función endotelial, ¿no?, las hormonas, ¿no? Y genéticamente también predispuestos algunos pacientes a empeorar, ¿no? Pero, ¿qué podemos observar de aquí, no? Que todo se relaciona, ¿no? Es como un caminito, la depresión y la enfermedad cardiovascular, ¿no? Si no se trata bien al paciente, ¿no?, en este caso en su salud mental, la enfermedad cardiovascular también puede progresar, ¿no?, ir empeorando. Entonces, aquí hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no?, como algunos factores psicosociales que pueden influir. Por ejemplo, el historial de depresión, la ansiedad, ¿no?, el tipo de personalidad, ¿no?, entre otros factores. Y también tener en cuenta los factores sociodemográficos, ¿no?, la edad, el género, ¿no?, el nivel o situación socioeconómica, ¿no?, también pueden afectar, ¿no?, también el desempleo en estos pacientes. Entonces, es muy importante ser detallado, ¿no?, en estas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo diagnosticar a un paciente con insuficiencia cardíaca a una edad de 20 años comparado a un paciente a una edad de ya 60 años, ¿no? Son situaciones muy diferentes,
ya que cada paciente, dependiendo de su edad, puede recibir la noticia de su enfermedad de manera distinta, ¿no? Y esto puede influir mucho en lo que viene a ser la salud mental. ¿Ok? Y también acá vemos algunos posibles mecanismos, ¿no? Del comportamiento en estos casos también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El hecho también de fumar, ¿no? La obesidad, la inactividad, ¿no? La dieta, ¿no? También la adherencia a la medicación pueden influir mucho, ¿no? En lo que vienen a ser los resultados, tanto en la depresión y la enfermedad cardiovascular. Y aquí también vemos también, por ejemplo, ¿no? La pérdida percibida. Vemos también el estado de salud, la capacidad funcional en el paciente, ¿no? También si en este caso, ¿no? Podemos observar lo que viene a ser su seguridad financiera, entre otros, otras variables que pueden afectar tanto al paciente, ¿no? De esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto, no? Siempre tener en cuenta que el paciente no solamente se trata de la enfermedad, ¿no? Sino que también al paciente. Incluso al momento de realizar un tratamiento, empezar con un tratamiento terapéutico, siempre va a ser recomendable también hacerle un apoyo psicológico al paciente, ¿no? Ya que un paciente con un estado óptimo, ¿no? Con un buen nivel, en este caso, de optimismo, podría tener mejores resultados comparado a un paciente que sufre de depresión, un paciente que sufre de ansiedad o algún otro malestar psicológico que puede agravar aún más su salud y sobre todo la enfermedad cardiovascular. ¿Ok? Entonces, ¿no? Aquí, ¿qué conclusiones llegaron estos científicos? ¿No? En la depresión en pacientes con enfermedades cardíacas. Llegaron a algunas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Va a ser muy importante siempre realizar un seguimiento a los pacientes y sobre todo un seguimiento a largo plazo, ¿no? Ver cómo está reaccionando al medicamento, al tratamiento, ¿no? También de esta manera, ¿no? Sobre todo ejercer una buena comunicación médico-paciente, ¿no? Que el paciente exprese sus dudas y de esta manera, ¿no? Poder ir apoyándolo también para que el paciente se pueda sentir en confianza y pueda resolver sus problemas, ¿no? Ya que sabemos que si muchas veces no tenemos una buena comunicación con el paciente incluso no puede sentirse satisfecho también y también no puede mostrar todos sus malestares también, ¿ok? Y sabemos bien que la depresión es muy común actualmente, ¿no? En muchas personas y sobre todo la depresión silenciosa. ¿Y a qué nos referimos con depresión silenciosa, no? Esa depresión callada, ¿no? Que si bien no se manifiesta externamente, sí se manifiesta internamente y puede tener graves consecuencias, ¿no? Tanto en mortalidad y morbilidad. ¿Ok? Entonces, también existe suficiente evidencia para poder respaldar de esta manera la introducción de ejercicios, terapias de conversación, miren, ¿no? Y medicamentos antidepresivos para reducir la depresión en pacientes con enfermedades cardiovasculares, ¿no? ¿Ok? Sabemos que también, sobre todo, ¿por qué se debe tratar la depresión? Porque va a ser determinante en lo que viene a ser la calidad de vida del paciente, ¿no? Y sabemos que la calidad de vida es un punto fundamental, ¿no? Tanto en la reacción al tratamiento, el seguimiento, ¿no? Y los resultados que vamos a tener en nuestro paciente, ¿no? Y sobre todo también es importante para la adherencia, ¿no? Para que el paciente tenga un tratamiento continuo, siga las estrategias médicas y sobre todo se adecue a un estilo de vida saludable. ¿Ok? Bien, y bueno, si hablamos de esto relacionadamente, sabemos que los mecanismos fisiopatológicos, si mayormente se asocian al estrés y la inflamación crónica, aún continúan en investigación, ¿no? Pero ya poco a poco sigue avanzando la ciencia y se está respaldando la idea de que tanto, ¿no? La salud mental puede ser muy importante en la prevención y de las complicaciones de la enfermedad cardíaca, ¿no? Principalmente. ¿Ok? Eh, También, ¿no? A los pacientes que se recomienda que tengan diferentes tipos de tratamiento, ¿no? Como una rehabilitación cardíaca, ¿no? Con terapia con ejercicio. Sabemos que de esta manera también se liberan hormonas, ¿no? Y también de esta manera el paciente puede ir perdiendo el estrés, ¿no? La depresión, ¿no? Con la actividad física. ¿Ok? También una terapia cognitiva conductual va a ser muy importante, ¿no? Ya que brinda mayor seguridad y eficacia, ¿no? También el programa de manejo de enfermedades, estableciendo siempre una buena seguridad y una eficacia, ¿no? Con las variables. Y también una farmacoterapia con seguridad, ¿no? ¿A qué nos referimos, no? En que es ver, ¿no? ¿Qué medicamentos le estamos recomendando a los pacientes? Y vemos si la depresión, incluso con estos fármacos, se agrava o no se agrava más, ¿no? Muy importante siempre realizar un seguimiento. ¿Ok? Y ahora aquí también viendo, ¿no? Si sabemos que la enfermedad cardiovascular no solamente afecta al corazón, también afecta al cerebro, ¿no?
Y supongamos que tenemos un paciente que tiene, en este caso, su salud mental deteriorada. Si su salud cardiovascular sigue afectándose también, su sistema nervioso se va a seguir afectando, ¿no? Y hay estudios que respaldan esto, por ejemplo, ¿no? Que la depresión se asocia a una inflamación crónica, ¿no? Y también puede dar una enfermedad cerebrovascular. Y esto es muy importante. Sabemos que los casos de ACV, de enfermedades cerebrovasculares, son cada día más comunes en los pacientes, ¿no? Generándose isquemia, ¿no? De esta manera disminuyendo también la función, ¿no? La reserva cerebral. Entonces, si nosotros tratamos el problema de base, ¿no? En este caso lo que viene a ser la salud mental, no solamente estamos contribuyendo a que se prevenga la enfermedad cardiovascular, ¿no? Sino que también contribuimos a que se prevengan las enfermedades del sistema nervioso, como viene a ser la enfermedad cerebrovascular, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, estos estudios respaldan la idea de que todo se relaciona, ¿no? Y si se dan cuenta, si tratamos el problema, se solucionan otros problemas también, ¿no? Muy importante. Y ok, acá vemos otro estudio donde que evaluaron, ¿no? Por ejemplo, los síntomas depresivos y de ansiedad en cardiopatías congénitas en adultos, viendo su prevalencia, impacto en la salud y el tratamiento. Una cardiopatía congénita, ¿no? Va a ser una enfermedad de corazón adquirida, ¿no? De nacimiento, en este caso, en estos pacientes, y sabemos que ellos también pueden ser más propensos, ¿no? A sufrir algunos síntomas depresivos, estrés, ansiedad, ¿no? Sobre todo por esta enfermedad de base, ¿no? Con la que muchas veces han nacido, ¿ok? Entonces se hicieron estudios que examinaron la prevalencia de los síntomas depresivos y de ansiedad en adultos supervivientes de enfermedades cardíacas congénitas, ¿no? Se vio este caso del nivel, ¿no? O la severidad de la lesión, ¿no? Si era moderado o complejo, ¿no? En distintos países, tanto en Alemania, Francia, Reino Unido, ¿no? Entre otros, ¿no? Y se llegaron a los diagnósticos. En definitiva, cuentan que pudieron observar que había un gran nivel, ¿no? De estos síntomas depresivos y de ansiedad en estos pacientes con cardiopatías congénitas, ¿no? Quizás asimismo, ¿no? Por el impacto mismo de la enfermedad y que muchas veces también su enfermedad era de estilo crónico, ¿no? Tenían que seguir el tratamiento médico, ¿no? Y muchas veces también incertidumbre, ¿no? Influía mucho en ellos, ¿no? No sabían en qué etapa se encontraban, ¿no? O también les chocaba de sorpresa, porque sabemos que hay algunas cardiopatías congénitas que no se manifiestan a la misma edad, se manifiestan a distintos años, ¿no? Hay algunos que se manifiestan en la adolescencia, ¿no? Otro a algunos años de más, entre otros, ¿no? Entonces, esto influye mucho en los pacientes, ¿no? Y también incluso se descubrió que esto podría agravar aún más su enfermedad, ¿no? El estado de su salud mental, ¿no? Tanto estos síntomas depresivos y de ansiedad. Entonces, la recomendación de siempre frente a esto, establecer programas, ¿no? Estrategias para que de esta manera los pacientes puedan tener un reforzamiento, ¿no? Y sentirse sobre todo seguros, ¿no? Sentirse con apoyo y que puedan seguir su tratamiento de la manera adecuada, ¿no? Y bien, aquí un estudio más, ¿no? Donde que vemos las trayectorias a largo plazo de la ansiedad y depresión en pacientes con enfermedad coronaria estable y riesgo de eventos cardiovasculares posteriores, ¿no? Como se ha visto, muchas veces lo que viene a ser estas enfermedades, ¿no? No son tomadas muy en cuenta. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que si bien se sabe que estos pacientes pueden tener estas enfermedades, el trato adecuado, ¿no? ¿Ok? Entonces nos establecen estrategias frente a esto. Por ejemplo, ¿no? Este estudio, ¿no? Utilizó una cohorte de un grupo de pacientes con enfermedad coronaria que participaban en un programa de rehabilitación hospitalaria, ¿no? Y tuvieron un seguimiento, ¿no? Se identificó trayectorias de la ansiedad y depresión basada en algunos instrumentos, ¿no? Que tenían algunas escalas de ansiedad y depresión, ¿no? Y de esta manera, ¿para qué sirven esto? Para poder medir el nivel de ansiedad y el nivel de depresión, ¿ok? Entonces, ¿qué se incluyó, no? Eventos cardiovasculares y de mortalidad, ¿no? Y estos eran incluidos como criterios de valoración competitivos, ¿ok? Entonces, ¿a qué se llegó en el punto final de estos pacientes, no? Que las clases de trayectoria de ansiedad y depresión crónicas altas se asociaron con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares posteriores, ¿no? O sea, si el paciente en una trayectoria a largo plazo, ¿no? Sufría de ansiedad y depresión, era más propenso a tener mayor riesgo de un evento cardiovascular, ¿no? Entonces, esta idea respalda la idea que tenían los estudios anteriores, ¿no? Que las enfermedades cardiovasculares pueden estar altamente influenciadas por lo que viene a ser la salud mental, ¿ok? ¿Y qué se recomienda frente a esto? Evaluaciones, ¿no? De los síntomas de ansiedad y depresión durante la atención médica de rutina a largo plazo, ¿no?
para poder identificar aquellos pacientes afectados y sobre todo establecer intervenciones, ¿no? Si ya sabemos cuál es el problema, ahora qué, hay que darle una solución, ¿no? Va a ser muy importante, ¿no? A través de programas, estrategias, entre otros, que de esta manera pueden ayudar al paciente, tanto en su salud mental, y de esta manera mejorar su salud cardiovascular. Ok, ¿y a qué conclusiones llegamos, no? Es definitivo que existe una relación entre la salud mental y enfermedades cardíacas, pero frente a esto sería necesario establecer más estudios, ¿no? Revisiones, entre otros, que evalúen a cada paciente, ¿no? Quizás hay diferencias, ¿no? En el género, ¿no? Quizás algún tipo de género le puede afectar más, ¿no? O también hay diferencias en la edad, ¿no? Capaz a algún tipo de población de una edad, ¿no? De edad mayor o edad joven le afecta más, ¿no? Lo que viene a ser la aparición de enfermedades cardíacas, ¿no? También ver el nivel socioeconómico que puede influir mucho en él, ¿no? También tener en cuenta los factores de riesgo psicológicos y mecanismos, ¿no? El estrés, la inflamación, ¿no? Y cómo se asocian las enfermedades, ¿no? Tanto la ansiedad, la depresión, ¿no? Pueden aparecer conjuntamente y afectar aún más la salud cardiovascular de la persona, ¿no? La importancia de la atención integral, ¿no? Reforzar siempre la comunicación médico-paciente, ¿no? Tanto el médico como el paciente a tratar tienen que tener una buena comunicación y de esta manera poder establecer, ¿no? Metas y sobre todo poder trabajar conjuntamente para poder ayudar, ¿no? A tener un mejor resultado. Y frente a algún problema, siempre es necesario una intervención y tratamiento, ¿no? Hemos visto diferentes tipos de tratamientos que se ofrecen a los pacientes, ¿no? Basados en el ejercicio físico, terapia, ¿no? Terapia cognitiva, entre otros, ¿no? Siempre de esta manera asegurando la calidad de vida del paciente. También la educación y la concienciación, ¿no? Muy importante. Muchas veces antes a la ansiedad, la depresión y otras deficiencias, ¿no? En este caso, ¿no? O problemas en la salud mental, se veían minimizados, ¿no? No se le tomaba mucha importancia, pero hoy en día sabemos que la depresión, la ansiedad y otros pueden influir mucho en los pacientes, ¿no? Entonces, en realidad, en todos nosotros pueden influir, ¿no? Entonces, es importante siempre darle esa relevancia a lo que viene a ser la salud mental, ¿no? Porque sabemos que a través de la educación y la concienciación se pueden lograr grandes cosas, ¿no? Todos juntos trabajando de la mano, tanto en proyectos, campañas, estrategias, todo puede mejorar. Y sobre todo, ¿no? Se abre la necesidad de mayor investigación en esta área, ¿no? Para poder de esta manera tener mejores resultados a corto y largo plazo. Y listo, ¿no? Esto es muy importante. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Una flor marchita, ¿no? Que a simple vista, miren, parece una flor, ¿no? Animosa, ¿no? Colorida, pero miren su sombra lo que refleja, ¿ok? Esto también es lo que es llamado la depresión silenciosa, ¿no? Que muchas veces puede existir, pero no se manifiesta externamente, pero internamente sí puede tener grandes resultados y sobre todo en la salud cardiovascular. Y aquí la importancia de siempre reflexionar sobre esto y promover la salud mental, ¿no? Porque va a ser muy importante no solamente para la medicina, sino para todas las áreas. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Muy encantado siempre de participar. Les mando un abrazo a todos y quedo atento a sus dudas o consultas y conmigo hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Guarde, por la ponencia. Chicos, si hay alguna pregunta, pueden abrir su micrófono o pueden escribirla por el chat. Sí, chicos, sí quedó grabada la ponencia para lo que están preguntando por el chat. ¿Hay alguna pregunta?